Fuera, inútil, gritó el guardia de seguridad del hotel en la cara del veterano anciano, empujándolo con fuerza hacia la acera. Los transeúntes permanecieron indiferentes mientras el anciano se aferraba en silencio a su mochila andrajosa. Nadie se imaginaba que, tan solo 60 minutos después, camionetas negras con banderas estadounidenses se detendrían justo frente a la entrada del hotel, cambiando para siempre el trato a este héroe olvidado. Escribe sí si crees que el respeto por los veteranos nunca debe desvanecerse. La lluvia caía a cántaros sobre el centro de Westbridge, convirtiendo las calles concurridas en ríos grises. Para la mayoría, el aguacero fue una molestia temporal. Para Samuel Briggs, de 81 años, fue un desafío más en su lucha diaria por la supervivencia. Samuel no siempre había vivido en la calle. 3 años atrás, tenía una casa modesta y ahorros de décadas de trabajo tras su servicio militar. Luego vino el accidente de fábrica que le aplastó la pierna derecha, seguido de facturas médicas que vaciaron sus finanzas. Cuando su esposa Margaret falleció poco después, Samuel perdió su último ancla de estabilidad. Ahora sobrevivió, navegando con cuidado por los límites invisibles de la sociedad, sabiendo que refugios tenían espacio, que áreas públicas toleraban su presencia y cómo hacer que sus escasos beneficios como veterano se extendieran cada mes. La tormenta de hoy lo había pillado desprevenido. El pronóstico anunciaba lluvias ligeras, no este diluvio implacable que amenazaba las pocas posesiones preciadas de su mochila. Medicamentos, un álbum de fotos desgastado y sus papeles de baja militar. La entrada cubierta del Hotel Riverview Palace le ofreció una salvación temporal. Samuel conocía las reglas no escritas: guardar silencio, ser respetuoso, irse antes de que alguien se queje. Se colocó al borde del toldo, intentando minimizar su presencia mientras pasaba lo peor de la tormenta. En cuestión de minutos, se acercó un joven guardia de seguridad con un uniforme recién planchado. Su placa de identificación decía Tradonovan. «Disculpe, señor. No puedes quedarte aquí», dijo con autoridad demostrada. Samuel asintió cortésmente. «Solo estoy esperando que deje de llover. Hijo. Seguiré adelante cuando se calme». La expresión detrás se endureció. A los 25 años ya había perfeccionado la mirada desdeñosa que miraba a través de las personas en lugar de mirarlas a ellas. Política del hotel: no merodear. Tienes que irte ahora. Algunos huéspedes del hotel se quedaron cerca, observando la interacción mientras fingían no hacerlo. «Por favor», dijo Samuel en voz baja. «Solo hasta que pase lo peor. Mi pierna. Fuera, inútil». De repente, Tra gritó y su paciencia se estaba evaporando. Agarró el brazo de Samuel y lo empujó hacia la calle. «La gente como tú siempre está poniendo excusas. Lleva tus problemas a otra parte». El empujón fue inesperado. Samuel tropezó y su pierna herida se dobló mientras apenas podía evitar caer sobre el pavimento mojado. La lluvia inmediatamente comenzó a empapar nuevamente su delgada chaqueta. Los huéspedes del hotel rápidamente apartaron la mirada, algunos revisaron sus teléfonos con repentino interés, otros se apresuraron a entrar. Nadie habló en contra de lo que había presenciado. Samuel no protestó. La indignidad era simplemente una más de una larga serie de pequeñas humillaciones que se habían convertido en el ruido de fondo de su existencia. Con compostura practicada, se ajustó la mochila y comenzó a cojear para alejarse del refugio de la entrada del hotel. Si alguien hubiera mirado más de cerca, podría haber notado con qué cuidado protegía la mochila, sosteniéndola contra su pecho en lugar de usarla normalmente. Dentro estaban sus documentos de baja honorable, medallas que ya no exhibía y fotografías de hombres con los que había servido, algunos de los cuales nunca regresaron a casa. Mientras caminaba por la acera reluciente, Samuel era simplemente otro hombre invisible, una persona mayor sin hogar que era mejor olvidar. Pero el destino tiene una forma peculiar de reescribir las historias justo cuando el final parece más seguro. Y hoy, mientras Samuel se alejaba cojeando del Palacio Riverview, las ruedas de la justicia inesperada ya estaban en movimiento, puestas en marcha por una mirada casual,
un momento de reconocimiento y el vínculo inquebrantable de hermandad que el tiempo nunca podría borrar. La lluvia no daba señales de amainar mientras Samuel avanzaba lentamente por la calle. Cada paso enviaba ondas de dolor a través de su pierna derecha dañada. Se detuvo bajo el estrecho toldo de una boutique cerrada, intentando reacomodar su chaqueta para proteger mejor su mochila. Mientras forcejeaba con la cremallera, la manga de su camisa raída se subió, dejando expuesto momentáneamente su antebrazo. Pocos notarían el tatuaje descolorido que hay allí. Un tridente, un águila y un ancla casi ocultos entre las arrugas de su piel. Esta pequeña marca lo identificó una vez como miembro del equipo SEAL 2. 3 puertas más allá, el café del Faro estaba lleno de gente que por la tarde buscaba refugio de la tormenta. A través de las ventanas cubiertas de lluvia, la mayoría de los clientes no se daban cuenta del anciano sin hogar que estaba afuera, pero no todos los ojos estaban ciegos. En una cabina de la esquina, 4 hombres de unos 60 años estaban sentados tomando café. Sus cortes de pelo cortos y militares y sus posturas erguidas insinuaban antecedentes que los civiles tal vez no reconocerían de inmediato, pero que sus compañeros veteranos identificarían al instante. Daniel Kovacs, con su cabello una vez oscuro, ahora plateado en las sienes, estaba a mitad de una frase cuando su atención de repente se dirigió a la ventana. Entrecerró los ojos y se concentró en la figura encorvada que se refugiaba bajo el toldo distante. «Espera», dijo, interrumpiendo su propia historia. «¿Es eso? No puede ser». Los demás hombres siguieron su mirada, pero la mayoría meneó la cabeza, viendo solo a otra desafortunada persona sin hogar. «¿Qué pasa, Dan?», preguntó Michael Fletcher, capitán retirado de la Marina y el más veterano del grupo. Daniel se quedó sin responder, acercándose a la ventana para tener una mejor vista. Algo en la postura del anciano había despertado un recuerdo enterrado bajo décadas de vida civil. «Creo que es el coronel Briggs», dijo finalmente, con una mezcla de incredulidad y creciente certeza en su voz. «Samuel Briggs, Greenside». «Imposible», respondió James Wilson, el más joven, de 58 años. «Lo último que supe es que estaba asesorando a contratistas del Departamento de Defensa en algún lugar cómodo». «Eso fue hace años», respondió Daniel sin dejar de observar. «Hubo rumores después de su accidente, después de que Margaret murió. Nadie parecía saber dónde terminó». Como si percibiera su escrutinio, Samuel ajustó su posición. Por un breve momento, su rostro se giró hacia el café. Aunque el tiempo había grabado líneas profundas en sus rasgos, el reconocimiento de Daniel se solidificó en certeza. «Es él. Apostaría mi vida por ello». Los 4 hombres intercambiaron miradas cargadas de comprensión tácita. Aunque ya habían dejado atrás sus años de servicio, ciertos vínculos seguían siendo inquebrantables, ninguno más sagrado que la obligación hacia quienes los habían guiado. «Granada 83», continuó Daniel, volviendo a la mesa, pero sin apartar la vista de Samuel. «Yo era un teniente novato en una situación que me superaba por completo. Nuestra extracción se torció. Fuego intenso, 2 hombres caídos. El coronel Briggs regresó a por nosotros en persona, cargando a Martínez sobre su hombro a través de 1 kilómetro de territorio hostil». Michael asintió lentamente. «Recuerdo la citación. ¿Esa era tu unidad?» «Nunca la relacioné. Nunca se atribuyó el mérito. Dijo que era su trabajo». La voz de Daniel se fue apagando, pero 42 hombres regresaron a casa de esa operación gracias a sus decisiones. Yo era uno de ellos. El grupo guardó silencio, observando cómo Samuel se reajustaba la mochila y regresaba cojeando bajo la lluvia. «¿Qué le pasó?», preguntó James. «Un accidente industrial hace unos 4 años», respondió Michael. «Me enteré por la red de veteranos. Se aplastó la pierna derecha. La batalla por los seguros se puso fea. Entonces Margaret se enfermó. Cáncer. Y ahora está en la calle», concluyó Daniel, con expresión endurecida. Mientras nos sentamos aquí en nuestras cómodas recámaras, Robert Doc Simmons,
quien había permanecido en silencio hasta ahora, dejó su taza de café con deliberado cuidado. Como exmédico de combate, había visto a muchos veteranos caer en las grietas de la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto?, preguntó simplemente. Daniel ya estaba tomando su teléfono. Estoy llamando a un marcador, dijo mientras revisaba sus contactos. ¿Recuerdas al general Howard? Él me debe una grande. ¿Qué estás pensando?, Michael preguntó, inclinándose hacia adelante. Una sonrisa lenta y decidida se extendió por el rostro de Daniel. Creo que es hora de que el coronel Briggs reciba el reconocimiento que merece. Muy públicamente, encontró el número y presionó marcar. Cuando la llamada se conectó, su comportamiento volvió a ser el del oficial firme y autoritario que alguna vez había sido. General Howard. Daniel Kovach. Sí, señor. Ha pasado un tiempo. Llamo por una situación que requiere atención inmediata. Hizo una pausa y escuchó. Se trata del coronel Samuel Briggs, del equipo SEAL 2, retirado. Otra pausa. Sí, señor. Ese coronel Briggs. Acabo de confirmar que está sin hogar en las calles de Westbridge. La conversación continuó durante varios minutos. La expresión de Daniel cada vez era más satisfecha. Cuando finalmente terminó la llamada, dejó el teléfono con el aire de un hombre que acaba de encender una mecha muy larga. Caballeros, anunció. Tenemos exactamente 53 minutos para posicionarnos. El general está tomando algunas decisiones. Y entonces su sonrisa se amplió. Vamos a recordarle a esta ciudad lo que significa el respeto. Mientras pagaban la cuenta y se preparaban para mudarse, Doc preguntó, ¿a dónde creen que lo llevaron? Después del hotel, Daniel se subió la cremallera de la chaqueta. Si conozco al coronel, se dirigirá al Parque de los Veteranos. Hay una glorieta cubierta donde se reunían algunos veteranos sin hogar durante el mal tiempo. Con renovado propósito, los 4 hombres salieron del café y se adentraron en la lluvia. No como los civiles de mediana edad que aparentaban ser, sino como los guerreros que nunca habían dejado de ser, embarcándose en una misión más para un comandante que nunca había dejado a nadie atrás. Exactamente 58 minutos después de que Samuel Briggs fuera expulsado del Hotel Riverview Palace, la primera camioneta negra giró hacia la avenida Boulevard. Su superficie pulida relucía a pesar de la lluvia. Los limpiaparabrisas funcionaban con firmeza contra el aguacero. Pequeñas banderas estadounidenses adornaban ambos guardabarros delanteros, ondeando con orgullo. Detrás venía un segundo vehículo idéntico. Luego un tercero, hasta que 5 imponentes camionetas se movieron en perfecta formación por la calle resbaladiza por la lluvia. Cada una lucía discretas insignias militares en sus puertas, nada ostentosas, pero inconfundibles para quienes reconocen tales símbolos. Dentro del vestíbulo del Riverview, la tarde procedió con el ritmo ensayado de la hospitalidad de lujo. Donovan, tras terminar su enfrentamiento con el indigente, había vuelto a su puesto cerca de la entrada, revisando su teléfono. La gerente del hotel, Elizabeth Paxton, revisaba los detalles de la reserva cuando la voz del portero se escuchó en el sistema de comunicación interno. Señora Paxton, se está desarrollando una situación afuera. Algo en su tono la hizo levantar la vista bruscamente. ¿Qué clase de situación, Charles? Vehículos militares, señora. Varios. Están llegando a la entrada principal. Elizabeth frunció el ceño, repasando mentalmente las llegadas VIP del día. No había dignatarios ni funcionarios del gobierno programados. Enseguida voy. Para cuando llegó al vestíbulo, los huéspedes habían comenzado a reunirse cerca de las ventanas, con los teléfonos en alto para captar lo que sucedía afuera. El dormán permaneció indeciso en su puesto, observando cómo la fila de todoterrenos negros se detenía con precisión justo frente a la entrada del hotel. Tras se alisó la chaqueta del uniforme, repentinamente alerta. «¿Llamo a la policía?», preguntó mientras Elizabeth se acercó. «Todavía no», respondió,
con una sonrisa profesional firme a pesar de su confusión. Primero averigüemos de qué se trata. Afuera, las puertas de la camioneta se abrieron simultáneamente. Salieron hombres que no vestían uniforme militar completo, sino una mezcla de atuendos civiles y militares que sugerían militares retirados. La mayoría parecía tener más de 60 años, con el porte inconfundible que inculcan décadas de disciplina militar. Del vehículo delantero salió un hombre alto, de cabello plateado y porte erguido. Las 5 estrellas en su gorra no dejaban lugar a dudas sobre su rango. Un general retirado de considerable prestigio. Elizabeth se dirigió rápidamente a la entrada. La seguía de cerca mientras se abrían las puertas automáticas. El general se acercó, flanqueado por 2 oficiales más jóvenes con uniforme más completo. El general Howard, del Ejército de los Estados Unidos, retirado, se presentó con gran eficiencia. Necesito hablar con su gerencia de inmediato. Elizabeth dio un paso al frente. Elizabeth Paxton, gerente del hotel. ¿En qué puedo ayudarle, general? El apretón de manos de Howard fue firme pero breve. Señorita Paxton, hace aproximadamente una hora, un caballero mayor fue retirado de su propiedad de una manera que se nos ha informado. Estamos aquí para abordar esa situación. Detrás de él, más hombres habían salido de los vehículos, formando un semicírculo suelto cerca de la entrada. Entre ellos, Daniel y sus compañeros del café observaban con sombría satisfacción. No estoy segura de entender, comenzó Elizabeth con cautela. El hombre en cuestión, interrumpió Howard, es el coronel retirado de la Marina Samuel Briggs, ganador de la Medalla de Honor del Congreso y excomandante del equipo SEAL II. Fue empujado físicamente fuera de sus instalaciones y denigrado verbalmente por su personal. La compostura profesional de Elizabeth flaqueó. No lo sabía. Pocos lo saben, continuó Howard. El coronel Briggs lo prefiere así. Sin embargo, eso no disminuye lo que este país le debe ni el respeto que se ha ganado. Para entonces, una multitud considerable se había reunido en el vestíbulo. Huéspedes del hotel, personal y transeúntes, atraídos por la inusual vista de los vehículos militares. Los teléfonos inteligentes grabaron la escena, asegurando que lo que sucediera a continuación probablemente se compartiría ampliamente en redes sociales en cuestión de minutos. Tras se había ido, pálido, reconociéndolo al conectar al anciano sin hogar que había expulsado con el distinguido oficial militar que describían. El general Howard se volvió hacia uno de sus ayudantes. ¿Ya lo encontraron? El joven oficial revisó su teléfono antes de asentir. Sí, señor. Exactamente donde predijo el capitán Kovach. El segundo equipo lo escolta hasta aquí. Howard asintió y se dirigió de nuevo a Elizabeth. Señorita Paxton, en aproximadamente 5 minutos, el coronel Briggs regresará a su establecimiento. Confío en que recibirá la bienvenida que merece su servicio y sacrificio. No era una pregunta. Elizabeth se recuperó rápidamente. Por supuesto, general, prepararemos nuestra mejor suite de inmediato. El Riverview Palace se sentiría honrado de recibir al coronel Briggs mientras desee quedarse como nuestro huésped. La expresión de Howard permanece severa. No se trata de alojamiento de lujo, señorita Paxton. Se trata de reconocimiento, respeto, los fundamentos de la dignidad humana que deben brindarse a todos, pero especialmente a quienes lo han dado todo al servicio de su país. Como si estuvieran en fila, 2 negros más. Los todoterrenos doblaron la esquina, avanzando lentamente hacia la entrada del hotel. Al acercarse, quienes observaban pudieron ver una pequeña figura en el asiento trasero del segundo vehículo. Un hombre mayor cuya confusión era visible incluso a través de las ventanas empapadas por la lluvia. El vehículo se detuvo y Daniel se adelantó para abrir la puerta. Con delicado respeto, le ofreció la mano a Samuel Briggs, quien emergió parpadeando con aparente incredulidad ante la escena que tenía ante sí. La chaqueta empapada y la gorra empapada habían desaparecido. Alguien le había proporcionado ropa seca, un atuendo sencillo pero digno,
aunque todavía delgado y curtido, con la espalda recta y la cabeza alta de Samuel. Se veían destellos del oficial que le habían mostrado. «Coronel Briggs», dijo el general Howard, adelantándose para saludar con precisión. Samuel, actuando con memoria muscular, devolvió el saludo automáticamente. «General», reconoció, con la voz más fuerte que en años. «¿Te importaría decirme de qué se trata todo esto?» Howard se volvió hacia los espectadores reunidos. «Damas y caballeros», proyectó su voz con autoridad practicada. «Hoy tenemos el honor de reconocer al coronel Samuel Briggs». Hizo un gesto hacia Daniel, quien dio un paso adelante llevando una pequeña caja de madera. Al abrirlo se descubrió una medalla que captó la luz a pesar del día nublado. La estrella distintiva de la Medalla de Honor. El coronel Briggs recibió la más alta condecoración militar de nuestra nación por sus acciones durante la Operación Furia Urgente, donde personalmente salvó las vidas de 42 militares estadounidenses mientras él mismo estaba herido. Su cita dice en parte, con total desprecio por su propia seguridad, el teniente coronel Briggs regresó 3 veces al intenso fuego enemigo para rescatar al personal herido. Samuel permaneció completamente quieto, con la mirada fija al frente, mientras Howard continuaba contando detalles de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. La multitud había quedado completamente en silencio, muchos grabando con sus teléfonos, otros simplemente observando con creciente comprensión y respeto. Tras se quedó congelado cerca de la entrada, su arrogancia anterior fue reemplazada por una vergüenza visible. Cuando Howard terminó de hablar, se volvió hacia Samuel. «Coronel, en nombre de una nación agradecida y de sus hermanos de armas, nos gustaría entregarle una vez más la medalla que usted ganó. Puede que el original se haya perdido durante sus recientes dificultades, pero su significado y nuestro respeto siguen siendo inalterados». Daniel dio un paso adelante y ofreció el estuche abierto. Durante un largo momento, Samuel se quedó mirando el metal. Las emociones se reflejaban visiblemente en su rostro curtido. «No merezco esta atención», dijo finalmente, en voz baja pero que se oyó en el silencio del vestíbulo. «Hay miles de veteranos que enfrentan los mismos desafíos que yo». «Precisamente por eso esto importa, coronel», respondió Howard. «No se trata solo de ti. Se trata de todos ellos. De recordarle a este país sus obligaciones». Cuando Samuel finalmente aceptó el caso, los veteranos reunidos simultáneamente le rindieron un saludo, un muro de respeto de hombres que habían recorrido caminos similares y comprendían el verdadero peso del servicio y el sacrificio. En ese momento, de pie en medio del lujo al que se le había negado el acceso apenas una hora antes, Samuel Briggs pasó de ser invisible a ser honrado, de ser descartado a ser reverenciado. Su dignidad fue restaurada no a través de la caridad, sino a través del reconocimiento de su valor inherente. Los días siguientes a lo que los medios locales denominaron el incidente de Riverview, trajeron consigo cambios que se extendieron como piedras arrojadas al agua en calma. El video viral del regreso de Samuel al hotel, con escolta militar incluida y la entrega de su medalla de honor, había cosechado millones de visitas en cuestión de horas. Para el propio Samuel, la transformación fue a la vez profunda y desorientadora. Después de años de invisibilidad, de repente se encontró en el centro de atención. El Riverview Palace cumplió la promesa de Elizabeth Paxton, proporcionándole una suite cómoda y asegurándose de que todas sus necesidades estuvieran satisfechas. Su vieja mochila y sus pocas posesiones fueron reemplazadas por ropa nueva, atención médica adecuada y la dignidad que le habían negado durante mucho tiempo. Pero el cambio más significativo llegó en forma de conexión. Hermanos de armas de todo el país se acercaron para ayudarlo, tras reconocerlo en los videos virales. Muchos ofrecieron ayuda. Otros simplemente querían expresar su gratitud o compartir recuerdos de cómo su liderazgo había impactado sus vidas. Una semana después del incidente, Samuel estaba sentado en el restaurante del hotel con Daniel y el general Howard, observando cómo los trabajadores instalaban una pequeña placa conmemorativa en el vestíbulo. Su sencilla inscripción decía:
en honor a quienes sirvieron, lucharon y se sacrificaron. Que nunca los olvidemos. Ya sabes, dijo Samuel, con la voz más fuerte ahora después de días de nutrición y cuidados adecuados. Esto nunca se trató de mí. Howard asintió. Nunca lo es para hombres como tú. ¿Qué pasa cuando las cámaras se mueven? Samuel preguntó. Hay miles de personas como yo por ahí. Daniel sonrió levemente. Esa es la fase 2, coronel. Explicó cómo el momento viral había catalizado una iniciativa que había estado luchando por conseguir financiación y atención. Un programa integral diseñado para identificar a los veteranos sin hogar y conectarlos con los beneficios y el apoyo que se han ganado. Pero a menudo no podían acceder debido a obstáculos burocráticos o problemas de salud mental. 3 empresas locales ya habían comprometido espacio y recursos. Una coalición de organizaciones de servicios para veteranos había movilizado voluntarios. Incluso el Riverview Palace estaba convirtiendo un ala subutilizada en viviendas de transición específicamente para veteranos que trabajaban para reconstruir sus vidas. Tu historia abrió puertas que habíamos estado rechazando durante años, explicó Howard. A veces hace falta una cara, un nombre, para que la gente vea lo que ha estado delante de ellos todo el tiempo. En el vestíbulo, Tradonovan se acercó a su mesa con una humildad inusual. El coronel Briggs, empezó, claramente ensayado, pero sincero. Quería disculparme apropiadamente por cómo te traté. No hay excusa. Samuel estudió al joven antes de responder. Rara vez hay excusa para la crueldad, dijo finalmente. Pero siempre hay espacio para crecer. Lo que importa es lo que hagas a continuación. Este simple intercambio, presenciado por varios invitados, se convirtió en otro momento compartido en las redes sociales. La humilde sabiduría de un hombre que tenía todo el derecho a albergar amargura y que eligió en cambio ofrecer un camino hacia la redención. Cuando el verano dio paso al otoño, el impacto práctico de lo que se conoció como la iniciativa Briggs comenzó a mostrar resultados tangibles. Se han identificado a decenas de veteranos sin hogar de la zona y se les han proporcionado servicios. Una clínica médica local ofreció atención gratuita. Un barbero ofreció cortes de pelo y cuidados personales que ayudaron a recuperar la confianza y la empleabilidad. El propio Samuel, una vez estabilizada su salud, se convirtió en un embajador inesperado pero eficaz. Aunque nunca buscó ser el centro de atención, permitió que se contara su historia si eso significaba ayudar a otros que habían usado el uniforme y ahora se encontraban olvidados. Quizás el momento más conmovedor se produjo 3 meses después del incidente, cuando Samuel, que ahora residía en un modesto apartamento conseguido gracias a la iniciativa, regresó a Veterans Park. Esta vez no para buscar refugio, sino para ayudar a distribuir paquetes de ayuda e información a quienes aún luchan en las calles. Bajo la suave luz del otoño, se movía entre sus compañeros veteranos con la misma autoridad silenciosa que alguna vez había ejercido en zonas de combate en todo el mundo. Samuel Briggs ya no era invisible y se había convertido en un puente entre mundos, un recordatorio viviente de que el honor, el servicio y la dignidad humana trascienden las circunstancias. Y en el tablón de anuncios del parque, alguien había colocado un cartel sencillo junto a información sobre servicios para veteranos. Decía, ningún héroe dejado atrás. El mensaje, como la historia de Samuel, continuó difundiéndose. Un recordatorio de que a veces el verdadero respeto llega tarde, pero no por ello deja de ser menos poderoso cuando finalmente llega. Si crees que el honor nunca se desvanece, escribe sí en los comentarios a continuación ahora mismo. Suscríbete a Susurros de Cuento para no perderte nunca nuestras conmovedoras historias e historias de veteranos que inspiran todos los días. Recuerda, a veces el cambio más poderoso comienza simplemente con ver a aquellos que han sido olvidados. Un acto de respeto puede crear un efecto dominó que transforme a una comunidad entera.